vamos a estar leyendo de Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 10 del capítulo 3. Dice así: y ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él. ¿Cómo? Avergonzados en su venida. Si saben que él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de él. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a él, porque lo veremos como él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo como él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca, y todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Es un pasaje bastante interesante, porque si bien comienza en el versículo 27 diciéndole Juan: ustedes permanecen en él por la unción que han recibido por el Espíritu Santo. Y quiero que entendamos esto: en el Espíritu Santo tenemos la garantía de permanencia posicionalmente. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, dice Romanos capítulo 8. Nada. Posicionalmente, dice la Biblia, estamos sentados en Cristo en lugares celestiales. Por lo tanto, no tenemos nada que preocuparnos posicionalmente acerca de nuestra salvación. Sin embargo, en la práctica, Juan después en el versículo 28 les dice: ahora, hijos, les dice, permanezcan en él. Y lo que está diciendo aquí Juan es: tu salvación y la vida eterna, tú que has creído en Cristo Jesús, posicionalmente estás seguro en Cristo. Pero en la práctica es tu responsabilidad, y tú tienes que ser diligente en permanecer, en ser constante de acuerdo a la posición que tienes en Cristo Jesús. Y lo que está diciendo aquí Juan es: tú puedes estar seguro de tu posición, pero de tu práctica, Cristo está obrando en ti para que tu práctica sea cada vez más parecida, semejante a Cristo. Pero es nuestra responsabilidad. Por eso acá vamos a ver en este pasaje cómo aquellos que son verdaderos hijos de Dios, repito, aquellos que son verdaderos hijos de Dios, permanecerán por la comunión con Cristo, vivirán en consagración y experimentarán la completa y perfecta obra de Cristo en sus vidas. Lo repito: aquellos que son verdaderos hijos de Dios permanecerán por la comunión con Cristo, vivirán en consagración y experimentarán la completa y perfecta obra de Cristo. ¿Y por qué hace tanto énfasis acerca de la comunión con Cristo? ¿Por qué es importante saber que tenemos comunión con Cristo? Y lo primero que vemos en este pasaje, en el versículo 28, es porque la comunión con Cristo nos asegura para su venida. Fíjate lo que dice el pasaje: y ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Tengo 3 hijos, uno de 5, uno de 3 y uno de 3 meses. Cada uno es más pecador que el otro, ¿ok? Ahora, los 2 más grandes ya duermen solos. El tercero ya estamos logrando, por la gracia de Dios, que duerma toda la noche.
Pero los otros dos más grandes son vivos, son terribles. Son una bendición, pero son terribles. Y Gabriel y Lidia, cuando los mandamos a dormir, en este momento están compartiendo cuarto porque Caleb le robó el cuarto a uno de los dos. Entonces ellos dos ahora están compartiendo cuarto, los dos más grandes. Y cada vez que los mandamos a dormir es un ritual, ¿ok? Entonces, Gabriel, hay que ir a dormir. Lidia, hay que ir a dormir. Tengo hambre. Ya comieron, ya cenaron. Tengo sed, ya tomaron agua. Quiero un snack. No, no es hora de snack. Y así, es un ritual. En el momento en que llegan a la recámara y suben a la recámara, oramos con ellos, les ponemos su pijama, cepillamos los dientes en el baño. Y ok, ahora es hora de ir a dormir. Tengo que ir al baño, ¿no? O cualquier otra excusa para no dormir. Y es como que no, es hora de ir a dormir. Ok, según esto, se van a dormir. Bajas las escaleras, te sientas, la paz interior regresa a tu vida. Mientras estás sentado y estás preparándote para disfrutar de un momento de paz y tranquilidad, cuando de repente los empiezas a escuchar que están platicando, que están jugando, se están riendo, se están peleando, uno empieza a llorar. Y entonces les grito desde abajo: ¡Hey! Es hora de ir a dormir. Y se quedan callados por 5 segundos. Después de eso vuelven a hablar, gritar, llorar, jugar, todo eso. Entonces llega el momento donde le digo a Michelle: ¿dónde está el objeto santificador? También conocida como la vara de la corrección que da sabiduría. Entonces encuentro la vara, y si no la encuentro, cualquier objeto cualquier varita cumple la misma función. Y entonces llevo la varita y entonces les digo: hey, es hora de ir a dormir. Y según esto se vuelven a quedar callados y empiezan a volver a hacer ruido. Y entonces voy sigilosamente subiendo las escaleras. Y cuando ellos se dan cuenta que yo estoy ahí, lo primero que hacen es salen corriendo así como cucarachas. Cada uno se mete a su cama y es como que no pasó nada. Aquí no pasó nada. Y se hacen los dormidos, ¿no? Ahora, cuando ellos son descubiertos en su desobediencia, ellos saben que van a haber consecuencias por haber desobedecido a papá. Y lo primero que dice Lily dice: papá, no me pegues, háblame. Y es terrible como ellos saben que va a haber una consecuencia a causa de que vino papá y ellos habían desobedecido y fueron descubiertos en su desobediencia. Este pasaje está hablando acerca de cómo es que Dios desea que nosotros vivamos de aquí hasta su venida. Y cómo por medio de la comunión con Cristo nosotros podemos vivir vidas consagradas para que cuando nos encontremos con Cristo podamos dar testimonio y podamos mostrar la obra de Cristo en nuestras vidas, y por eso podamos vivir vidas plenas. Pero comienza diciendo el pasaje en el versículo 28, dice: ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste, para que cuando papá decida venir y volver con sus ángeles en gloria, con Cristo Jesús como el Señor de señores y Rey de reyes, porque Él vino como humilde cordero que fue llevado al matadero, pero dice la Biblia que cuando Él regrese va a regresar con vara de justicia. Dice: para que cuando Él vuelva, versículo 28, para que cuando Cristo se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si Cristo volviera hoy, si Cristo hoy te llamara a su presencia, o si Cristo hoy volviera con todo su reino y con todas sus huestes celestiales para reinar por la eternidad sobre esta tierra, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Serías de los que se alejarían avergonzados, o serías de los que no se apartarían de Él avergonzados en su venida? Ahora, si algo podemos estar seguros es que permanecer en Él, tener una comunión con Cristo, nos asegura la eternidad con Él. Pero eso no quita el momento incómodo de cuando nos lo encontremos.
Eso no quita el momento incómodo de cuando de repente Cristo vuelva y te encuentre haciendo tal vez algo que no tendrías que estar haciendo, o diciendo algo que no tendrías que estar diciendo, o escuchando algo que no tendrías que estar escuchando. Ahora, creo que hay dos tipos de personas que podrían llegar a alejarse avergonzados de Dios, llegar a alejar avergonzados de Cristo. Uno de ellos puede llegar a ser un hijo de Dios, el otro tal vez no es un hijo de Dios. Pero aquel hijo de Dios que se aleja avergonzado es aquel que, estando sobre esta tierra, no fue diligente en vivir de la manera en que Dios desea que nosotros vivamos. 1 Corintios capítulo 3 versículos 12 y 13 dice así: ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Sabes, hay una realidad: todos nosotros un día compareceremos delante de Dios. Y delante de Dios, a lo mejor tu posición en Cristo está segura, pero tu práctica en Cristo va a ser juzgada. Ahora, Dios no espera de ti que tú construyas y seas un gran arquitecto y te la ingenies acerca de cómo lograr vivir la vida cristiana. No, Dios nos ha dado un manual precioso que nos guía acerca de cómo debemos de vivir. Pero al mismo tiempo, Dios lo que desea es que nosotros podamos sentirnos seguros y no nos alejemos de Él avergonzados, porque mientras estuvimos sobre esta tierra, nuestras obras honraron y glorificaron el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, el único Dios vivo y viviente. Pero tal vez aquellos que no han vivido una vida para honrar y agradar a Dios son aquellos que, en lugar de construir su vida con oro, plata y piedras preciosas, la han construido con madera, heno y paja. Y cuando el fuego del juicio de Dios venga, tal vez tus obras, dice, se van a quemar. Y hay el pasaje también dice: y serán salvos, pero como por fuego, o sea, de panzazo, solo por la gracia de Dios y por la obra de Cristo. Pero tal vez cuando todas tus obras se quemen, tal vez vas a ser de los que te vas a sentir avergonzado. Ahora, la otra persona que puede llegar a alejarse avergonzado de Dios está en Marcos capítulo 8 versículo 38. Marcos 8:38 dice: porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El primero tal vez es una persona que ha declarado su fe en Cristo, pero que no ha vivido de acuerdo a su fe. La segunda persona es una persona que directamente no cree en Cristo. Ahora, esa persona no solamente se va a alejar avergonzado de Dios, sino que Dios se va a avergonzar de él. Porque habiendo estado sobre esta tierra y habiendo escuchado el mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo, rechazó, como dice Juan capítulo 3, prefirió la oscuridad y las tinieblas antes que la luz de Jesucristo. Entonces este pasaje nos está hablando acerca de una verdad fuerte: Cristo vuelve, Cristo viene, Cristo está a la puerta, y Cristo en cualquier momento puede regresar por su iglesia, en cualquier momento va a regresar por sus hijos. ¿Estás listo para encontrarte con Él? Si tú has puesto tu fe en Cristo, por la comunión con Cristo, estás seguro para su venida. Pero cuando Él venga, posicionalmente puedes llegar a estar seguro, pero en tu práctica, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu práctica de la vida cristiana? ¿Realmente sigues a Dios, obedeces sus mandamientos? Ahora, la comunión con Cristo no solamente nos asegura para su venida, sino que el versículo 29 al capítulo 3, versículo 1, nos muestra cómo la comunión con Cristo nos afirma su paternidad. Fíjate lo que dice el versículo 29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Les hablaba acerca de mis hijos. Gabriel es un clon de mi papá. Aquellos que conocen a mi papá saben que Gabriel a los 5 años era igualito cuando mi papá tenía 5 años. Tú ves fotos de los dos y parecería que mi papá volvió a nacer. Pero no solamente en lo físico es muy parecido a mi papá y muy parecido a mí, sino que también en lo emocional y en su personalidad Gabriel es muy parecido a mí. Y tú puedes saber, y mi esposa dice: ¿es tu hijo? ¿Es tu hijo? Velo. Ordena todos sus carritos por colores. Y si se los desordenas, se molesta.
tiene un nivel de tolerancia al fracaso así, de este tamaño. Entonces todo lo que hace tiene que ser perfecto. Y si no lo hace perfecto, se molesta y se frustra. Y entonces mi esposa es igualito a ti. Es igualito a ti. Y si el 8, cuando ahorita está aprendiendo a hacer los números, si el 8 no le sale perfecto, Michelle me manda una foto el otro día, el otro llorando así, porque el 8 no le salía perfecto. Tú identificas a un niño quién es su papá, muchas veces no solamente por los rasgos físicos, sino también por cómo se comporta. Y aquí el pasaje nos está diciendo, ¿sabes cómo puedes saber que tú eres un hijo de Dios? Porque haces lo que los hijos de Dios hacen. Los hijos de Dios hacen lo que su padre hace. Y el versículo 29 dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Porque en Adán todos nosotros pecamos y somos hijos de Adán, y por causa de ser hijos de Adán hemos pecado y somos pecadores, pero aquellos que ahora son llamados hijos de Dios por la gracia de Dios, ahora hacen justicia. Y ya no son siervos del pecado, dice Romanos capítulo 6, sino que ahora son siervos de justicia y su fruto es la santificación. Entonces, la comunión con Cristo nos afirma en nuestra paternidad, saber que somos hijos de Dios y saber que Dios es nuestro Padre. Y somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. ¿En quién? En Cristo. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él. Ahora, algo que es increíble acerca del Evangelio es lo siguiente. Déjame decírtelo, préstame mucha atención. Un nuevo nacimiento trae como consecuencia un nuevo comportamiento. No es al revés, no es a la inversa. Dios no está esperando que tú te comportes bien para entonces darte su identidad en Cristo. El Evangelio nos enseña de que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice porque cuando eran pecadores y dejaron de pecar, entonces Cristo murió por ustedes. Cristo murió por ti cuando estabas en lo más profundo, sucio y oscuro de tu pecado. Y por lo que Dios hizo, te ofrece un nuevo nacimiento para que entonces tú puedas tener un nuevo comportamiento. Nunca jamás vas a poder cambiar tu comportamiento si tú no naces de nuevo. Nicodemo le dice a Jesús, Jesús, yo quiero disfrutar del reino de los cielos. Y a lo mejor él estaba hablando así de, yo quiero vivir de acuerdo al reino de los cielos. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a poder experimentar el reino de los cielos hasta que tú no nazcas de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo, jamás vas a poder cambiar tu comportamiento y jamás vas a poder vivir de acuerdo al reino de los cielos. Entonces, ahí es donde llegamos al capítulo 3, versículo 1, donde dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Y la traducción, otras traducciones y el original, la palabra aquí está diciendo, contemplen, deleítense. Disfruten en ver y admírense en ver cuán grande es el amor de Dios. ¿Sabes qué tan grande es el amor de Dios? De que Dios no espera que tú cambies para salvarte, Él te salva para cambiar tu vida. Y entonces dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Eso somos. Sabes, hay veces que una de las cosas que yo creo con las cuales más luchamos es en creérnosla. Creernos que realmente somos hijos de Dios. Y entonces vamos viviendo como si y buscando el favor de Dios, como para ver si tal vez como si fuéramos un adoptivo, como si fuéramos tal vez una persona que está tratando de ganarse el favor de su padre, porque su padre favorece más a aquellos que hacen el bien. No, tu paternidad está afirmada en el Padre por la obra de Cristo para todos aquellos que han creído en Él. Por lo tanto, por esa aprobación, por esa afirmación, podemos ahora tener una comunión con Él. Y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Sabes? Es en el Padre, es en el Hijo que es revelado el Padre,
Y por la revelación del Hijo acerca del Padre y la obra del Espíritu Santo en nosotros, ahora nosotros somos la revelación a este mundo acerca de quién es Dios. No porque nosotros seamos dioses, pero porque Dios, en medio de nuestra debilidad, se perfecciona y muestra su gloria para que el mundo diga: ¿qué le pasó a Carlos? ¿Qué le pasó a Ana? O sea, es que él tiene algo diferente. Ahora, la realidad es que el mundo no alcanza a identificar qué es lo que tenemos, porque el mundo no conoce a Dios. Ahora, si la gente no puede ver algo diferente en ti y no quieren estar contigo para ser como tú, porque tú eres como Dios, entonces cuidado, peligro. Porque si el mundo se siente cómodo contigo porque tú haces las cosas del mundo, tal vez no eres un hijo de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios, sabe y está seguro de que por tu posición en Cristo Jesús, tu paternidad, la paternidad de Dios en ti es firme, es firme. Ahora, la comunión con Cristo nos asegura para su venida, la comunión con Cristo nos afirma su paternidad, pero también la comunión con Cristo, nos asemeja a Cristo. Mira lo que dice el versículo 2. Versículo 2 de capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Juan está diciendo: ¿sabes qué? Tal vez no podemos ver el resultado final de la obra de Dios en nosotros todavía. Yo estoy muy lejos de la perfección y de la madurez en Cristo. Yo, Pablo. Pero algo puedo estar seguro. Un día, cuando estemos cara a cara y frente a frente a nuestro Salvador, este cuerpo mortal ya no será lo que nos defina, sino la obra de Cristo en nosotros. Por lo tanto, la comunión con Cristo nos asemeja a Cristo y Cristo está siendo formado en nosotros. Y hay aquí un factor teológico muy interesante donde ya somos como Cristo, pero todavía no llegamos a la perfección de Cristo. Ya somos como Cristo, pero todavía no llegamos. Ya, pero todavía. Pero un día, cuando estemos cara a cara, frente a frente, vamos a poder disfrutar de toda su grandeza y de toda su gloria. Ahora, ¿te imaginas ver cara a cara al Salvador? Ver cara a cara a Dios. Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu rostro, y lo tuvo que esconder. Dios lo tuvo que esconder detrás de una peña para que no fuera consumido por la gloria de Dios. Y solamente por haber estado en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro estaba resplandeciente. Le tuvieron que tapar el rostro, porque era así como que: Moisés, andas mucho con Dios, ¿no? Salmo capítulo 17 versículo 15 dice: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. El salmista anhelaba proféticamente ese momento donde pudiera estar en la presencia de Dios y decía: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. ¿Te imaginas ese momento donde duermas sobre esta tierra y nuestra vida se acabe, pero de repente abras tus ojos y puedas contemplar la grandeza de tu Salvador? Ahora, la realidad es que solamente aquel justo es el único que puede contemplar a Dios. Gloria a Dios que no es tu justicia ni mi justicia la que nos permite poder entrar en la presencia de un Dios 3 veces santo, sino la justicia de Cristo Jesús, que nos es otorgada por pura gracia. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a poder ser semejantes a Él. Somos semejantes a Él. Todavía no estamos ahí, todavía no hemos llegado a la perfección y a esa parte completa de ser como Cristo, pero llegará el día donde no necesitaremos cubrir nuestro rostro para poder disfrutar de la presencia de Dios. Y lo último que vemos aquí acerca de la comunión con Cristo es que la comunión con Cristo no solamente, de vuelta, la comunión con Cristo nos asegura para su venida, nos afirma en su paternidad, nos asemeja a Cristo, pero también la comunión con Cristo nos alienta a vivir en consagración. Capítulo 3 versículo 3 dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, todo el que sabe
que un día va a estar delante de Dios, porque es su hijo. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Se purifica así como Él es puro. La comunión con Cristo nos alienta a vivir en consagración. ¿Y sabes por qué? Porque mi esperanza del futuro me anima a perseguir la pureza en el presente. Tal vez podemos llegar a jactarnos y descansar en saber de que, somos santos, somos hijos de Dios. No te estreses por el pecado. No te estreses por el pecado, pero desprecia el pecado así como Dios lo desprecia. Purifícate. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Se entrega a sí mismo en consagración, dice la palabra de Dios, como sacrificio vivo. Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y lo que está diciendo este pasaje es: si tú eres un hijo de Dios y has sido declarado santo por la obra de Cristo Jesús en la cruz, has sido declarado justo por la obra de Cristo Jesús en la cruz, no puede haber mayor anhelo en tu corazón que vivir en justicia, vivir en santidad, vivir una vida pura. Pero el gnosticismo en ese momento le quería enseñar a la iglesia de que no tenías que preocuparte por la santidad. De todas formas, tu alma ya está segura en Cristo. Pero porque tu alma está segura en Cristo, ¿cómo no vivir una vida en santidad sobre esta tierra? Y sabes, ese es el problema no solamente de la iglesia que estaba recibiendo la información gnóstica, es el problema de la iglesia el día de hoy. Porque no cuidamos la pureza de nuestros ojos cuando vemos cosas que desagradan y deshonran la gloria de Dios. Cuando hablamos cosas con nuestra boca que no honran la verdad y la justicia de Dios, sino que hablan mentira y hablan corrupción y hablan codicia. Y no estamos viviendo vidas puras cuando de repente vamos a lugares o hacemos cosas con nuestras manos que no honran la gloria de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí Juan es: eres un hijo de Dios, purifícate. No puedes seguir en pecado. Y entonces después viene y explica de manera práctica cómo es esta vida en consagración. ¿Y por qué ahora nosotros podemos vivir en consagración? Porque déjame decirte algo: antes, cuando estábamos en nuestros pecados, dice, éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada que tú y yo podamos hacer para salir de ese hueco, de esa arena movediza en la cual nos hundíamos cada vez más. Pero viene después en el versículo 4 y dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Y ojo, aquí no está diciendo es que un hijo de Dios nunca peca. No, está diciendo un hijo de Dios no practica el pecado. Un hijo de Dios no peca a gusto. Un hijo de Dios no peca por deporte. Un hijo de Dios ve el pecado como Dios ve el pecado. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. Sabes, podemos vivir en consagración porque Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado. Nos ha quitado el pecado y la condenación del pecado, el poder del pecado sobre nosotros. Cristo Jesús, con su muerte en la cruz, Él venció al pecado y a la muerte. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús acercarse a él el día de su bautismo, cuando lo vio, dice que él dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos vivir en consagración porque Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado, pero también podemos vivir en consagración porque Jesús ha destruido las obras del diablo. Versículos 6 al 8 dice: todo el que permanece en Él no peca.
todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. Acerca del diablo, Juan capítulo 8 versículo 44, Jesús le dice a los líderes religiosos, no le dice a las prostitutas, a los ladrones, a los asesinos, no, a los líderes religiosos Jesús les dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y él es el padre de mentira. Y sabes, Cristo Jesús vino, dice la palabra, a destruir las obras del diablo, para que tú ya no tengas que responder a la paternidad del mal en ti, sino que para que puedas responder a la paternidad del Dios tres veces santo. Cada vez que tengas ganas de mentir, cada vez que tengas ganas de tomar algo que no te pertenece, o de ver algo que no deberías de estar viendo, o hablar algo que no deberías de estar hablando, o tener una actitud que no deberías de tener, piensa: ¿de dónde viene esa actitud? ¿Es así mi Padre que está en los cielos? ¿O es así el padre de mentira, a quien Jesús vino a destruir, y quien Jesús ha pisoteado, y quien Jesús ha vencido por su sangre derramada en la cruz? Porque Satanás está vencido y en Cristo somos más que vencedores. Podemos vivir en consagración porque Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado. Vivimos en consagración porque Jesús ha destruido las obras del diablo. Por último, vivimos en consagración porque Cristo nos ha separado para sí mismos. Santidad significa separado con un propósito, apartado con un propósito. Versículos 9 y 10 dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y sabes, en este último pasaje, en estos últimos dos versículos, vemos claramente cómo Dios nos ha apartado para sí mismos. Y dice: todo aquel que nace por la simiente de Dios permanece en él. Todo aquel que nace por la obra del Espíritu Santo y tiene un nuevo nacimiento en Cristo Jesús para gloria de Dios, no puede practicar el pecado, por tres razones. Primero, porque ha sido adoptado en la familia de Dios y ahora no es un hijo adoptivo, sino que es un hijo legítimo por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Segundo, porque esta persona que ha creído en Dios, dice el pasaje, desprecia el pecado así como Dios desprecia el pecado. Rechaza la inmoralidad, rechaza el pecado. Pero tercero, algo que vemos es porque ama a su hermano. Y la próxima semana vamos a hablar mucho más acerca de ese tema. Y si no vienes la próxima semana, yo sé por qué no viniste. Pero qué triste es pensar que podemos amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Odiar, tener rencor, resentimiento, desprecio por nuestro prójimo. Y deja tú tu prójimo, aquel que no conoces o aquel que te ha hecho daño, aquel padre, aquella madre, aquel hijo, aquel hermano en Cristo en la iglesia que te cuesta ver los domingos. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios, porque posicionalmente en Cristo nuestra salvación está segura, pero nuestra práctica en Cristo tiene que reflejar quién es nuestro Padre. Así que no te olvides, los verdaderos hijos de Dios van a permanecer por la comunión con Cristo, pero vivirán en consagración y entonces experimentarán la completa y perfecta obra de Cristo en sus vidas. Yo quiero ser uno de esos. Si hoy viniera Cristo y hoy tuvieras que encontrarte con Cristo, ¿cómo te encontraría? ¿Listo? ¿Presto? ¿Viviendo en obediencia a Él?
honrándole y glorificándole, porque todo lo que dices, todo lo que sea de palabra, todo lo que haces, todo lo que es de hecho, es para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. O tal vez hay cosas que ajustar. Cierra tus ojos. Y ahí en el silencio en tu corazón quiero que ajustes, porque estoy seguro que Dios está en este momento señalando aquellas cosas que necesitas ajustar. Y no las está señalando con un dedo acusatorio, sino que las está señalando para que tú las lleves a los pies de la cruz del Calvario. Y hoy tienes la oportunidad de recibir el perdón de Dios, poner en orden por el obrar del Espíritu Santo en tu vida aquellas áreas que necesitan ser puestas en orden, para que cuando estemos delante de la presencia de Dios, porque hoy estamos delante de la presencia de Dios, pero cuando físicamente estemos delante de la presencia de Dios, no tengas que alejarte de Él avergonzado. Sabes, yo quiero correr a los brazos de mi Padre y quiero escuchar de sus labios: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino. No quiero estarme escondiendo, porque sé que tal vez hay cosas en mi vida que no honraron, no glorificaron a aquel que entregó todo por mí. Y no le obedecemos y no le honramos por lo que Él pueda hacer por nosotros. Lo hacemos porque Él ya hizo todo por nosotros. Todo.